Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a platicar acerca de nuestro Salmo 34, que es el que nos corresponde en esta predicación de los Salmos de David. Hemos agarrado bloques de 10 salmos y así vamos avanzando para conocer todo el Salterio. Vamos a encomendarnos al Señor a través de una oración y vamos a pedirle que nos ilumine en lo que vamos a escuchar en esta mañana. Oremos. Padre amado, cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos das de tener un nuevo día para crecer en tu conocimiento. Queremos rogarte, Señor, que en tu poder nos ilumines, que seas tú a través de tu Santo Espíritu quien hables a nuestros corazones y que nos puedas edificar, Señor, en esa imagen que tú quieres hacer de nosotros cada día, de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que este salmo pueda alentarnos a esto y nos ponemos en tus preciosas manos rogándote que este estudio sea de gran edificación para todos los oyentes. En nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bien, vamos a dar lectura a este salmo. Es el Salmo 34 y vamos a leerlo de manera completa. Dice lo siguiente. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Bueno, pues tenemos este hermoso salmo que fue compuesto en una forma de acróstico. Como hemos comentado en ocasiones anteriores, un acróstico es como cuando tú escribes algún poema y pones la palabra Jesús, y cada inicio de la palabra es una composición de tal forma que cuando lo lees de manera vertical se lee el nombre Jesús y todo es una composición a manera de poema. Esto es un acróstico, pero aquí el acróstico era de cada una de las letras del alfabeto hebreo. Y de tal forma que el esfuerzo del compositor o del salmista era poder partir de esa palabra y hacer una composición que hablara acerca de algún tema en específico. Como en este caso era esa confianza y ese gozo, pero ese gozo exuberante, ese júbilo que había en el corazón de David por las cosas que Dios había hecho en su vida. Como podemos ver en este salmo hay un, título que dice La protección divina. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Bueno, recordemos que esto fue hecho en un momento en que David estaba huyendo de Saúl.
Él toma la espada del sacerdote Ayain Nob, que se admiró porque no hubiera nadie con él, según él había dicho, a una campaña muy importante. Y de ahí se pasó a otro lugar y él estaba buscando dónde refugiarse. Y cuando él llega ahí con Abimelech, era el término Abimelech un término como decir un rey. En realidad era el rey Aquis. Y ahí con Abimelech encontró refugio por un tiempo y él quería más bien encontrar refugio por un tiempo, pero cuando empezó a escuchar que la gente hablaba de él, de que no es este David, no es este del que decían Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, entonces él empezó a tener temor y en ese momento lo hizo de loco. Finalmente Aquis lo echó de ahí porque dijo, ¿acaso me hacen falta locos aquí? Y al verse librado de este problema, de que él temía que iba a ser ejecutado al haber ido con los mismos filisteos que eran sus enemigos, él entonces alaba al Señor. Nosotros vemos que esto no fue algo que él pudiera sentirse orgulloso. Él la tuvo que hacer de loco. Dejó caer saliva sobre su barba y una situación muy vergonzosa por la que él pasó. Pero también esto nos enseña que a mayor insensatez es mayor la alabanza que nosotros damos a Dios al vernos salvados. Al vernos salvados. Esto es algo muy importante. Una persona que se considera que no tiene de mucho de qué ser salvada, no verá su necesidad de la salvación. Pero el problema no es que no tenga mucho de qué darse cuenta de ser salvada, sino que el problema en sí es que no es consciente de hasta cuánto ha sido su maldad, de hasta cuánto ha sido su insensatez y de la gran necesidad que tiene de la salvación de Dios. Y cuando lleguen a ese punto, entonces sí alabarán a Dios por esa enorme salvación, verán lo enorme de la salvación. Hemos comentado en ocasiones anteriores que la función de la ley era precisamente esa, el despertar a la gente a darse cuenta de lo terrible que es su pecado. Cuando vemos que en ningún momento cumplimos esta ley y que las demandas de la ley son de perfección absoluta, tan solo el resumen que hizo Jesús ahí en Mateo capítulo 22 del 37 al 40, al decir, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quién ha cumplido el primero? Y nos referimos de manera perfecta, porque así son las demandas de Dios, de manera perfecta y absoluta. Y nos encontramos totalmente desprovistos por nosotros mismos de cualquier intento siquiera de salvación. Por nuestras buenas obras jamás lograremos esa salvación, pero al vernos completamente desplazados, al vernos completamente condenados, vemos entonces la alternativa que Dios nos da en su gracia, que es aceptar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz, para pagar por todos nuestros pecados y podernos reconciliar con Dios. Es entonces cuando alabamos a Dios al haber visto lo terriblemente pecadores que éramos, lo infinitamente condenados que estábamos a un infierno eterno, que despierta esta alabanza a Dios en gratitud y valoramos lo que Él ha hecho por nosotros, apreciamos lo que Él ha hecho por nosotros, por eso lo alabamos por esa salvación. Y vemos aquí aspectos muy importantes en este salmo, aunque no vamos a ver todos los versículos, pero hay algunos que quisiera resaltar. Vemos aquí la naturaleza de este gozo. Había un gozo exuberante, había un júbilo en él. Pero ¿cuál es la naturaleza de este gozo? Es un gozo espiritual. Él dice, bendeciré a Jehová. Vamos a leer el versículo 1 nuevamente y dice lo siguiente. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice aquí. Ahora, esto significa que es una alabanza espiritual. Bendeciré a Jehová. Porque Dios es espíritu. Y quien lo alaba así, quien lo adora así, tiene más que cualquier tesoro en esta vida.
Cuando vemos que Jesús se encontraba en Samaria, pasando por Samaria, y tuvo un diálogo con una mujer, la mujer samaritana, en ese diálogo la mujer le dijo: Señor, ustedes adoran, nosotros hemos oído que hay que adorar a Dios y nosotros lo adoramos en el monte Gerizim. Jesús le dijo: mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y en espíritu y en verdad. Y ahí en el 4:24 le dice, del capítulo 4 de Juan, el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, los judíos sabían, por lo que dice en Deuteronomio capítulo 12, los versículos 13 y 14, dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiere, en una de sus tribus. Allí ofrecerás todos tus holocaustos y hallarás todo lo que yo te mando. Entonces ellos, por la guía del Señor, lo hicieron en Jerusalén y ahí construyeron el templo. Ese era el lugar de adoración y solamente en ese lugar podían hacer sus sacrificios. Los samaritanos, que nada más se basaban en el Pentateuco, habían sacado como relación que dado que Abraham había hecho su primer altar en Siquem y que desde el monte Gerizim se alcanzaba a ver Siquem, y que el monte Gerizim había sido el monte donde se habían dado las bendiciones de Dios al entrar a la tierra prometida, y en el otro monte Ebal las maldiciones de Dios si desobedecían, ellos decidieron adorar a Dios ahí en el monte Gerizim. Pero Jesús les dijo: ustedes piensan que esto es algo externo. La verdadera adoración es en el Espíritu. Un verdadero adorador es una persona que primeramente ya ha rendido su voluntad a Dios, que no vive en su orgullo, que no vive su vida como le viene en gana o como le place, sino que en todo somete todas sus cosas a Dios y su palabra. Y si a través de lo que él ve en Dios y su palabra esto está correcto, entonces en obediencia actúa conforme a lo que Dios dice. Este es un adorador en espíritu. Tiene un testimonio que respalda que es un adorador en espíritu. Primeramente ya le rindió su voluntad a Dios y vive en obediencia a Dios. Entonces esta persona está adorando a Dios correctamente. Pero no solamente lo adora, sino que también se goza en esa relación y lo alaba con sus labios. Lo alaba grandemente, lo alaba fuertemente, porque se regocija en lo que Dios ha hecho y quiere que todo mundo sepa que esta es la gran necesidad que tiene todo ser humano. El tener una relación con Dios, una relación en el Espíritu y adorarlo en espíritu y en verdad. La naturaleza de ese gozo viene cuando lo adoramos en el Espíritu. Nos gozamos en Él por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros y la manera como en su poder nos sigue transformando. Pero esto lo hacemos también de manera constante. O sea, la naturaleza de este gozo es un gozo constante. ¿Y por qué es un gozo constante? Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto también lo dice en el versículo 1. Ahora, porque Dios es el mismo, nunca cesa nuestra alabanza. Siempre vamos a ver en Él esta fidelidad. Siempre vamos a ver en Él su misericordia cuando la necesitamos. Siempre vamos a ver en Él esa gracia inmerecida que nos dará la victoria ante las pruebas que enfrentamos. Y en todo momento, en cada una de estas experiencias, estaremos nosotros alabando al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no lo hace por casualidad. Él nunca cambia, Él es el mismo y siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Su propósito es forjar a Cristo en nuestros corazones y el carácter de Cristo en nosotros. Ese carácter de Cristo viene a través del Espíritu que pone en nuestros corazones. Y vemos que en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos dice esas características de ese carácter cristiano, de esa vida en el Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esto va forjándolo en nosotros y cada vez más nos va haciendo semejantes a Jesucristo. Escuchaba de una anécdota de Miguel Ángel, aquel escultor y artista famoso de la antigüedad, que en una ocasión se encontraba en una gran piedra de mármol, dando cinceladas a ese mármol, tratando de sacar una escultura. Llega un curioso y le pregunta, ¿qué es lo que usted piensa sacar de ese mármol? Dice, un caballo. ¿Y cuál es la forma en que lo está haciendo? ¿O cómo se guía? ¿O cuál es su idea? Dice, es muy sencillo. Simplemente voy botando con el cincel todo aquello que no se parezca a un caballo. Bueno, esta es una forma que podríamos también considerar que Dios hace en nosotros. Va quitando de nuestra vida todo aquello que no se parece a Cristo. ¿Eres una persona impaciente? Eso no se parece a Cristo. Entonces Dios te va a dar paciencia. Se contaba de una persona que se encontraba orando a Dios y rogándole, Señor, te lo suplico, dame paciencia, pero dámela ahorita mismo. Pues ahí se nota que tenía urgentemente esta necesidad de paciencia. Nosotros tenemos que ser pacientes, pero a través de un trabajo que Dios va obrando en nosotros por medio de su Espíritu. Dicho de otra manera, es imposible que alguien que no conoce a Cristo pueda manifestar paciencia. Es imposible que alguien que no conoce a Cristo pueda mostrar amor o pueda mostrar paz en su corazón. Ahorita nosotros vemos a un mundo volcado en desesperación, porque por todos los medios de comunicación, la agenda globalista está en este proceso desesperado de querer reducir al mundo, de reducir la población, de querer imponer la ideología de género, de querer imponer el aborto, y está tratando por todos los medios de que el mundo esté aterrado y en pánico, por muchas razones, incluso aprovechando esta pandemia. ¿Y qué del creyente? ¿Dios quiere que entremos en ese juego de ese mundo, del mundo en que vivimos? Él quiere que nuestros ojos estén puestos en Él y que nuestra confianza también esté depositada en Él para no entrar en ese pánico, para podernos manifestar en paz, en la paz de Cristo. Y por eso es que, como Dios es el mismo, Dios no va a cambiar. No va a cambiar ni por las circunstancias del mundo, ni por las circunstancias de tu vida. Y Él va a seguir sacando de tu vida todo aquello que no se parece a Cristo para forjar su imagen. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios en la vida de cada creyente. Pero como se los he comentado en ocasiones anteriores, a más parecido tengamos de Cristo, más gozo tendremos en esta vida. Y también opera de manera inversa. Por eso es tan importante que nuestra alabanza a Dios sea constante. Él nunca cambia, Él es el mismo y por eso tenemos tanta confianza en acercarnos a Él. Su palabra no cambia, su palabra es la misma, por eso tenemos tanta confianza de que la palabra sea la autoridad absoluta que rija nuestro comportamiento. Por eso es tan importante que vayas guardando la palabra de Dios en tu vida. No hay otra forma de poner ese carácter de Cristo en ti, de irte haciendo más a la semejanza de Cristo, de ir pensando más como piensa Jesús, Por eso podemos ver en la Escritura que dice en Romanos 12, 1 y 2, que especialmente el versículo 2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos una mente renovada. ¿Y cómo podemos tener una mente renovada?
no es difícil entender esto. Una mente renovada viene cuando tú vas quitando tu mente equivocada y poniendo la mente correcta de Dios. Y esta es una operación que se va llevando a cabo a través de ir guardando su palabra con el propósito de vivirla, con el propósito de obedecerla. Entonces, cada versículo que tú memorizas es oro molido en tu vida, porque estás quitando tu mente equivocada y poniendo la mente correcta de Dios. Y así con el paso del tiempo no te darás cuenta de cuántos versículos sabes ya, pero que están operando ese carácter de Cristo en tu interior. Y de esta manera entonces podrás tener el poder para compartirlo con otros y manifestar esa paz que podrá contagiar también a otros. Escuchaba de una persona que iba volando en un avión de un solo motor por la Ciudad de México y de repente se les paró el motor. Y entonces el papá, con toda la paz y tranquilidad, le dijo a su hijo, hijo, ¿puedes ver algún lugar donde podamos aterrizar allá de tu lado derecho? El hijo se voltea y se asoma y ve y le dice al papá, no papá, solamente veo edificios y casas y demás. Y el papá le dice, yo también por este lado no veo ningún lugar. Entonces le dijo, mira, voy a quitar el aire acondicionado, voy a apagar todos los controles que se puedan apagar para tratar de liberar la energía en el avión, a ver si esto nos permite volver a prender el motor, mientras tú te pones a orar para que Dios nos guarde. Entonces él dice que él no entró en pánico, que cualquier actitud de otra persona hubiera sido, oye, estás loco, nos vamos a matar, nos vamos a morir, tienes que hacer algo. Y quizás hasta le hubiera tratado de tomar el volante y desplazarlo de ese lugar para tratar de salir adelante, que lo único que hubieran hecho sería más bien conducirse a estrellarse juntos más que salvarse. El punto aquí es que él sintió esa gran paz que le transmitió su padre, porque su padre estaba confiando en Dios. Y le dijo al hijo, tú ponte a orar. Y entonces, después de haber hecho todo eso, el papá aprieta el botón para encender nuevamente el motor. Y el motor arrancó. Y aterrizaron y llegaron a la convención que tenían que dar su conferencia. Esto se los comento como una ilustración de lo que podemos estar pasando, aunque las circunstancias sean muy difíciles. Si tú te mantienes en tu paz, porque tu confianza está puesta en Dios, esto también lo transmitirás a otros. ¿Y no es acaso lo que dice su palabra? Allí en Isaías 26:3 leemos, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Verdad que tiene un efecto guardar la palabra en nuestros corazones para los momentos de dificultad? Necesitamos ser constantes en este precioso hábito. Principal medio de gracia que Dios nos da para crecer en nuestra comunión con Dios es el tiempo devocional que se establece leyendo la Biblia y platicando con Dios. Un tiempo que tú apartas día con día para leer la Biblia y platicar con Dios. Pero la memorización es otro medio de gracia que Dios nos da para crecer y es muy poderoso. Bien, pues la naturaleza de este gozo también estaba en un corazón desprendido. Es decir, esta persona buscaba compartir este gozo con otras personas. Dice, engrandeced a Jehová conmigo. Vamos a ver este versículo. Dice el 2 y el 3. En Jehová se gozará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. En Jehová está el gozo de mi alma. Lo oirá la gente, los mansos, y se alegrarán. Todos aquellos que ya han rendido su voluntad al Señor y que no viven en su orgullo. Engrandeced a Jehová conmigo. Quería hacer partícipes a los demás.
Un corazón lleno de alabanza anhela que otros compartan este gozoso servicio de adorar y alabar al Señor. No se quiere quedar solo con esta bendición. Quiere compartirlo con los demás. Si ya son salvos, compartimos ese gozo con nuestros hermanos en Cristo. Hay cosas y hay amigos con los que podemos compartir ciertas cosas y con otros no. Vemos algunas experiencias que tenemos con amigos que les gusta la música y podemos compartir un buen momento escuchando quizá música clásica o la música que más te gusta. Y como los dos tienen ese mismo deseo de escuchar una buena música, se gozan juntos, comparten juntos. Pero también, si tú tienes unos amigos que no les gusta la música, pues entonces te dicen, oye, ¿para qué me invitaste aquí? No encuentro sentido a esta reunión. Conozco amigos que les encantan las motos y juntos comparten las motos y después de las motos se van a comer juntos y comparten las experiencias que tuvieron en las motos. Y si yo me encontrara entre ellos que no me gustan las motos y que no tengo ninguna relación con las motos, pues yo me sentiría como que no puedo compartir nada con ellos. Así pasa también en la experiencia en Cristo. Si tú tienes amigos que están en Cristo y compartes las bendiciones de lo que has podido de predicarle a otros de la palabra del Señor, o de las oraciones que has visto respondidas por Dios, o que juntos están poniendo en oración algunos propósitos específicos y que juntos ven la bendición de la respuesta de Dios a sus oraciones, entonces comparten juntos y alaban juntos a Dios. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. El nombre que significa todos los atributos y el carácter divino, lo estaremos exaltando y alabando y nos gozaremos por esa poderosa respuesta de Dios a nuestras oraciones. Así es un corazón desprendido. Quieres compartirlo con otros y te gozas en esa experiencia de compartir las bendiciones de Dios, porque juntos lo alaban, juntos se gozan con el Señor. Ahora, en los siguientes versículos podemos ver también las causas de este gozo. Y las causas de este gozo es porque había experimentado una interposición divina. Dice, lo busqué y él me oyó. Vamos a ver el versículo 4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó. Este es otro testimonio u otra forma de poder gozarnos en ver un testimonio poderoso de Dios. Busqué a Jehová y él me oyó. Dios escucha. Dios escucha la oración. Y como les he comentado, como Él lo llena todo y Él es la vida, no necesitas gritarle para que te escuche. Basta con que hables o incluso basta con que lo pienses. Él conoce hasta nuestros íntimos pensamientos. Esto fue lo que Salomón le dijo a su hijo, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre, le advirtió a su hijo Salomón. Él conoce hasta nuestros íntimos pensamientos, pero Él nos escucha y Él nos responde, porque como hijos de Dios, antes nosotros vivíamos para hacer nuestra propia voluntad, teníamos nuestros propios planes y objetivos, y siempre estaban cargados del egoísmo y del pecado. Cuando nos convertimos a Dios, abandonamos esos planes y objetivos para ahora hacer los planes y objetivos de Dios. Dicho de otra manera, ahora mi vida se dedica a hacer la voluntad de Dios. Y en esta forma, cada oración que yo hago está impregnada de esa voluntad de Dios, porque ese es el anhelo de mi corazón. Cuando leemos en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esta es la única condicional, la única condición,
conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, y yo añado conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El creyente verdadero ha rendido su vida a la voluntad de Dios. La voluntad de Él ahora es la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso nuestras acciones, nuestras oraciones están impregnadas de este anhelo, del deseo de hacer la voluntad de Dios. Y entonces, como nosotros queremos llevar a cabo esa voluntad de Dios, oramos de esta manera. Porque sabemos que el Dios de la ley es el Dios de la gracia. El mismo Dios que hizo la ley para que viéramos que estábamos completamente desprovistos de toda posibilidad de salvarnos por nosotros mismos y que el único recurso que nos quedaba era apelar a la misericordia y a la gracia de Dios para salvarnos, ese es el mismo Dios de la ley, que es el mismo Dios de la gracia. Y todo esto lo hizo Él mismo para darnos la auténtica salvación que Él tenía planeada desarrollarla precisamente en Cristo Jesús. Todos esos córderos, todos esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento estaban, diríamos, hablando de lo que iba a venir, del sacrificio perfecto que iba a venir. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Solamente en Cristo podemos tener salvación. Y Él nos da salvación a todo aquel que rinde su voluntad, que viene a sus pies. Y al que a mí viene, dice, no le echo fuera. Entonces nosotros vemos esta interposición. Yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores y me libró de todas mis angustias. O sea, la causa de este gozo es porque podía confiar en el Señor. Pero también la causa de este gozo es porque había experimentado una salvación divina. Dice, lo invoqué y me libró de mis temores y angustias. Vamos a leer el versículo 4 al 6. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El que ha sido salvado de los pecados ha sido salvado también de los temores. Este hombre buscó a Jehová. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué relación hay con los temores a invocar al Señor? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es que Dios nunca le queda mal a nadie. Eso no está en Él. Él siempre cumple lo que promete. Él siempre cumple lo que dice. Entonces nosotros podemos ver que tampoco tiene que ver con rango, con situación social, con situación racial o con situación nacional. Él a todo mundo que acude a Él lo escucha y los libra de todas sus angustias y lo libra de todos sus temores. Porque ¿qué es lo que trae angustia a nosotros? El que dependemos de nosotros mismos. El que vivimos para nosotros mismos. Ahí sí hay una vida llena de angustias. Y en tratar de librarse de esas angustias caen en mayores errores, en mayores problemas. Las maneras que el hombre tiene para solucionar sus propios conflictos siempre los meten en mayores conflictos. Pero cuando has rendido tu voluntad a Cristo, vemos una situación completamente diferente. Ya no hay temor. En el amor ya no hay temor, porque el verdadero amor, el perfecto amor, ha desplazado el temor. En sí el temor lleva castigo, es decir, hay temor al castigo, pero cuando has recibido la salvación en Cristo Jesús, ya no hay de qué temer. Los que han conocido a Cristo han sido librados de todos los temores. Ahora,
Hay un temor reverente a Dios, pero hemos sido librados de los temores que el mundo ofrece. El temor a Dios es un temor que nos lleva a una reverencia, a una actitud reverente hacia Él, que se traduce en obediencia a sus mandatos. Una persona que obedece es una persona que tiene temor de Dios. Una persona que no obedece es una persona que no tiene el temor de Dios. Es difícil que tú puedas pedir obediencia en alguien que no se ha convertido a Cristo. Pueden oír la palabra, pueden oír el mandato, pueden estar conscientes de que ese mandato y esa palabra es correcta, pero no tienen la capacidad para obedecerla, a menos que rindan su voluntad al Señor. Del creyente sí se espera esto, que el creyente obedezca, y aunque nosotros nos equivoquemos o aunque caigamos en algún pecado, siempre obraremos conforme a lo que está escrito en la Biblia para restaurar las cosas. Y si yo he cometido un pecado que ha afectado a otras personas, también le pido perdón a Dios y le pido perdón a esa persona con la que pequé. El que es verdadero creyente da esos pasos y restaura su comunión con el Señor. No que pierda la salvación, simplemente que restaura su comunión con Dios. Pero cuando yo veo personas que no se arrepienten y que no piden perdón, me hacen dudar de su salvación, de la autenticidad de su salvación. Es imposible que alguien obre como un creyente sin tener el poder que tiene el creyente, que es el poder del Espíritu Santo. Nosotros solamente podemos ser salvados por el poder de Dios cuando rendimos nuestra voluntad a Él. Y una voluntad rendida está dispuesta a obedecer. Y ahí manifiesta el temor a Dios. Y al ser librados de mis pecados, soy librado de mis temores. Ya no hay de qué temer, sino solamente de confiar en el poder de Dios. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué hermoso saber que cuando dejo en oración las cosas a Dios, sé que puedo ser librado de todos mis temores y angustias, porque está en las mejores manos. Recordemos lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos. Temores, angustias, preocupaciones. Por nada estéis afanosos. ¿Crees que incluya la pandemia? Claro que sí. ¿Te quedaste sin trabajo y crees que incluya esta necesidad de trabajo? Claro que sí. ¿Has sido alcanzado por esta pandemia? ¿Y crees que incluya el por nada estéis afanosos esa enfermedad? Claro que sí. Dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas son verdaderos gozos que tú también puedes tener. La causa de su gozo es porque había experimentado una verdadera salvación, la salvación divina. Pero también la causa de su gozo es porque había experimentado una protección divina. Leemos nosotros esto en el versículo 7, donde dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vamos a leerlo. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros podemos ver en las Escrituras cuando había un rey en Israel que fue avisado o advertido por Eliseo de que se cuidara de no ir a algún lugar porque el rey enemigo buscaba tenderle una trampa y acabar con ellos. El rey mandaba investigar y se daba cuenta que eran las cosas así y no tomaba ese camino.
Y de una y otra forma, y en una manera que lo intentaba el otro rey y veía que no lo lograba, se desesperó el rey enemigo y dijo, ¿acaso no me dirá alguno de ustedes quién está del lado del rey de Israel? Entonces le dijeron, no, rey, es que hay un profeta ahí en Israel, en que cualquier cosa que tú piensas en tu cámara, Dios se lo revela. Entonces él mandó apresar a Eliseo. Cuando su siervo ve al enemigo con todo ese ejército que venían a apresar a un solo hombre, cayó en pánico. Vemos la diferencia. Eliseo confiaba en Dios, aunque su siervo también, pero no del todo. No podía tener paz en todo. Eliseo, que tenía una plena confianza en Dios, tenía paz en todo. Y entonces, Eliseo podía ver algo que su siervo no podía ver. Eliseo tenía puestos sus ojos en Dios. Perdón, sí, y su siervo no. Y Eliseo podía ver que Dios podía mandar a un ejército para defenderlo, aunque no lo necesitaba ver. Él sabía que Dios era el Todopoderoso. Él simplemente le dijo, Dios, ábrele los ojos para que vea. Los ojos de Eliseo, sus ojos de la fe estaban abiertos. El siervo necesitaba verlo. Y Dios permitió que viera el ejército que estaba alrededor de Eliseo, que era un ejército que los iba a proteger. Y entonces Eliseo ora a Dios y le dice, Señor, déjalos ciegos. Y todos quedaron ciegos. Y después conduce al ejército hasta la entrada de Samaria, y el rey, cuando ve que Eliseo traía el ejército ciego a Samaria, imagínate lo que pasó en su corazón. Él con todo su ejército había hecho grandes luchas, grandes guerras, y nunca había tenido tanto poder como el que estaba viendo en ese momento, el poder de Dios en un hombre de Dios, al entregar a un ejército ciego. Y entonces le dice, Padre mío, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que los mate? No lo harías con gente cautiva, ¿verdad? Dales de comer y que se vayan. ¿Quién lo protegió? ¿Quién fue más poderoso? Era un gran ejército. Eran grandes enemigos. Lo querían matar. Había mucho de qué angustiarse. Y no se angustió. Porque tenía su fe en Dios. Estaba confiado en Dios y Dios lo liberó. Así Dios quiere rodearte con su poder. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los que temen a Dios. Un temor reverente. Y es un temor que reverencia a Dios, que adora a Dios y que obedece a Dios. Ese era Eliseo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Tienes temores? No dejes pasar el tiempo y yo te exhortaría que fueras en oración a Dios para pedirle perdón por esto y decirle, Señor, fortalece mi confianza en ti, porque yo quiero ser parte de esta bendición gloriosa que llene mi vida de gozo para vivirla para ti. La causa de ese gozo es porque había experimentado esa protección divina. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y él sabía que aunque estuviera en una cueva, Dios lo podía defender. Si lo libró de ese problema con Aquis, él podía defenderlo también de los problemas que enfrentaba con Saúl. Y se gozaba vez tras vez cuando Dios lo liberaba. Una bendición que tú también puedes tener como hijo de Dios. Y que Dios te exhorta a través de este pasaje a tú también experimentarla. Pero también podemos ver la influencia que podía tener este gozo. La influencia de este gozo
lo impulsó a invitar a otros, a una invitación. Les decía, gustad y ved. Dice el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Estas dulzuras de las Escrituras, así como sucede con la miel, se explican gustando de ella. ¿Cómo puedes explicar la dulzura de una miel? Si alguien te dice, explícame, ¿cómo sabe la miel? ¿Qué tan dulce es la miel? La más clara explicación es decirle, mira, toma, pruébala. La mejor explicación. La mejor explicación del Evangelio es que la persona compruebe el Evangelio, viva en el Evangelio. Muchos quieren tener las bendiciones que tienen los creyentes sin pasar por la cruz que es necesario pasar los creyentes. Y por esto me refiero al morir a mí mismo, a la muerte de tu voluntad, a la rendición de tu voluntad. Dice en Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, esta es la muerte a ti mismo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y experiencia tras experiencia manifiestas esta rendición a Dios, no complaciendo el pecado, sino haciendo la voluntad de Dios. Y en el poder de su Espíritu te va dando victoria tras victoria. Pero esta es una invitación que Él se está haciendo a las demás personas. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dios es bueno. Dios es bueno. Nunca va a buscar un mal para ti. Él le decía al pueblo de Israel, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, porque Dios es bueno. Y Dios, así como fue bueno con Israel, como fue bueno con David, también lo es con todos aquellos que se rinden a Él. ¿Has rendido tu voluntad a Cristo? La mejor decisión que has podido tomar. Y podrás comprobar que Él es bueno. Quizás estarás atravesando por pruebas difíciles. Tal vez enemigos acechan tu vida. De David, a cada momento. Él era el rey y enfrentaba guerra contra los enemigos día con día. Y por eso pudo dejarnos estas joyas que tenemos en los Salmos. Y vez tras vez, él podía descansar en Dios y confiar en Dios y ver cómo Dios lo libraba de todas sus angustias. Porque él sabía que Dios era más poderoso que el hombre. ¿Tienes temor de algunos enemigos? Grábate esto en tu corazón. Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. No temas al hombre. Dios es el Todopoderoso. El Dios que hizo el cielo y la tierra, ¿tú crees que no podrá defenderte de estos enemigos? Había un gran enemigo llamado Goliat que estaba retando a todo un ejército de Israel. Y ninguno en Israel quería enfrentar a este hombre, aunque todos conocían a Dios y sabían que era el Dios Todopoderoso. Que no te encuentres como algunos de ellos. Sin embargo, había uno que tenía comunión con Dios, que cuando se encargaba de cuidar a las ovejas de su padre, si llegaba un león, echaba mano del león, confiando en Dios. Si llegaba un oso, echaba mano del oso, confiando en Dios, y arrebataba las ovejas de su padre. Cuando él se da cuenta de estas amenazas de este hombre gigante, como él confiaba en Dios, no tuvo ninguna pena para llegar a enfrentar a ese gigante. Y le dijo a Saúl, yo voy a pelear contra él. Y sin importarle las burlas tanto del rey como de la demás gente, permaneció firme en su postura. Y con una piedra venció al gigante. Porque él confiaba en Dios. Y les pudo mostrar a todo el ejército de Israel que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.
y que aunque acampen alrededor de mí ejércitos, no temeré mal alguno, porque mi confianza está contigo, Señor. Descansa en Dios, no te angusties. Lo más importante es rendir tu voluntad a Cristo. ¿Ya lo hiciste? Entonces, si ya lo hiciste, Él ya perdonó tus pecados, Él ya puso su espíritu en ti, y entonces ya está su poder dentro de ti, y Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí? Ninguna mejor defensa puedes tener. Porque ¿de dónde vas a sacar el dinero para rodearte de un ejército para que te protejan? Y que te protejan las 24 horas del día. Y aún así un ejército que te proteja, ¿quién te va a proteger de una bala de un francotirador? Por mencionar un ejemplo. Dios lo conoce todo y Dios lo controla todo. Como Eliseo. Vio el gran ejército. Y Dios los entregó en su mano. El ángel de Jehová. ¿A quién se refiere como el ángel de Jehová? Hay suficientes razones para entender que este ángel de Jehová son las apariciones preencarnadas de nuestro Señor Jesucristo. Y es Cristo, ese ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le teme y los defiende. A través de su espíritu está en nuestros corazones y Él nos defiende. Así es que no temas y descansa en el Señor y ve cómo se encarga de tus enemigos. Otro versículo, Isaías 41:12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Y tú lo verás y te gozarás en el Señor. Pero descansa en Él. Te lo digo por experiencia. Te lo digo porque así lo dice también la palabra de Dios. Y esa ha sido la experiencia de todos aquellos que hemos confiado en el Señor. Él se encargará de tus enemigos. Descansa en Dios. Entonces, vemos que la influencia de ese gozo lo impulsó a invitar a otros. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. También nos impulsa a estas afirmaciones. Dichoso. No tendrá falta de ningún bien. Estas son afirmaciones de Dios. Veamos esto en los versículos 8 al 10. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nuevamente vemos temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, a los que le obedecen, a los que tienen un temor reverente, un temor de admiración, un temor de obediencia. Obedeces a Dios, nada falta a los que le temen. Descansa en el Señor. Estas son afirmaciones de Dios. Porque ellos confían, o más bien dicho, ellos testifican con toda confianza de la bondad de Dios. Ellos dan testimonio con toda confianza de la fidelidad de Dios. Nada falta a los que le temen. Por eso tú también puedes descansar y confiar en el Señor. ¿Ya aceptaste su salvación? ¿Ya rendiste tu voluntad? Esto es lo más importante. Por eso les digo que lo más importante en esta vida es tener una relación con Cristo, habiéndole rendido tu voluntad,
habiendo aceptado su gloriosa salvación. Y de ahí en adelante, todo es bendición para tu vida. Salvación eterna, perdón de pecados, ya no va a haber condenación, ya no va a haber infierno, liberación del pecado, liberación de nuestros temores, angustias, etc. Todo es bendición en la vida del creyente, porque tenemos a un Dios que es el Todopoderoso. Así es que no hay nada de qué temer. Descansa en el Señor. Es un gozo, la influencia de este gozo los impulsaba a la invitación, gustad y ved, a la afirmación, Dios es bueno. Nada, no faltará ningún bien a los que le temen. Y finalmente también la influencia de este gozo nos impulsa a la exhortación. Venid, hijos, oídme. Este es el anhelo de un padre en Cristo, a todos sus hijos. Porque el padre cristiano busca tener hijos para conducirlos a Cristo, para que experimenten estas bendiciones en Cristo y de esta manera puedan también exhortar a otros a venir a los pies de Cristo. El más grande anhelo de mi corazón es que todos mis descendientes conozcan a Cristo y le quieran servir con todo su corazón. Hijos, nietos, bisnietos, hasta que el Señor decida regresar por su iglesia. Porque no hay una mejor condición en la que una persona puede vivir en este mundo que teniendo una relación personal con Cristo. Por eso, venid, hijos, oídme. Ahí está la exhortación. Y junto con la nota de advertencia está la nota de invitación por el testimonio personal. O sea, por su propio testimonio. Él estaba invitando a sus hijos a que vivieran en Cristo y vieran lo que Él mismo estaba viviendo. Y pudieran contar con las bendiciones que Él mismo tenía por haber tenido relación con Dios, por haber tenido temor de Dios, por haber tenido confianza en Dios. No hay otra manera. Y nadie más de una manera eficaz nos puede librar de nuestros enemigos que el Señor, que el Todopoderoso, el que todo lo ve, el que todo lo conoce, el que todo lo creó. Qué hermoso meditar en su palabra todos estos aspectos de su poder. Porque cuando ves la clase de Dios que es, el Todopoderoso, así entonces es tu confianza en Él, tu descanso en Él, tu paz en Él. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Entonces, ¿hay temor de Dios? Pues guarda tus ojos del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ahí está la clave. La exhortación de Dios es muy clara. Y Él quiere que también nosotros podamos seguir estos pasos. Como una conclusión muy bonita, tenemos en los versículos 11 y 12. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Es tan necesario para los santos temer al Señor, como a los hijos oír a aquellos que ya lo han conocido, que ya viven en ese temor de Dios, en esa obediencia a su palabra, porque ellos que ya lo han conocido pueden enseñarles cómo sus hijos pueden conocer a este Señor, al cual deben temer.
¿Quieres ver muchos días para ver el bien? Teme a Dios y vive conforme a su voluntad. Había un hombre que vivía en un gozo constante. Este hombre constantemente llegaba a la iglesia y no había expresión que él dijera que no fuera acompañada de gloria a Dios o alabado sea el Señor. Un día este hombre llegó con la mano vendada. Había tenido un accidente donde su dedo había sido dañado de manera profunda. Cuando lo vio llegar el pastor con cierta malicia en su corazón, él dijo: a ver si ahora sí va a volver a decir gloria a Dios y alabado sea el Señor. Entonces le preguntó qué era lo que le había pasado. Y este hombre le dijo: ay, alabado sea el Señor, que pues tuve un accidente en mi dedo, que una herida muy profunda, pero alabado sea el Señor que no me llevé la mano. Gloria a Dios por su misericordia, que solamente fue el dedo. Siempre habrán razones para vivir gozándonos en el Señor. Y ese gozo culminará en alabanzas a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, agradecemos este tiempo que nos has permitido tener este estudio de este hermoso salmo. Gracias por todas esas experiencias que pudiste fortalecer el corazón de David y que nos las has dejado escritas como ejemplo para que nosotros también podamos ser fortalecidos ante los diferentes problemas que enfrentamos en la vida. Sabemos que vivimos en un mundo caído, con gente caída, que necesita escuchar tu mensaje de salvación, porque no hay otra manera en que el hombre pueda cambiar su corazón, más que conociéndote a ti, Señor, y rindiéndote su voluntad. Por eso te pedimos que en cada experiencia que nosotros pasemos, podamos descansar en ti y en tu poder, y ver tu preciosa mano liberándonos de todos nuestros enemigos, de todos nuestros temores, de todas nuestras angustias, creciendo en esa confianza en ti, y de esta manera poder exhortar a los que nos rodean, especialmente a nuestra familia, a nuestros hijos, y poder hablar con ellos como lo hizo el salmista. Venid, hijos, oídme, porque hay un testimonio que me respalda. Te alabamos por esto, Señor, y que esto sea lo que generación tras generación se pueda llevar a cabo en la vida de nuestros descendientes. En nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Hermoso salmo, ¿no te parece? El próximo domingo, primero Dios, nos veremos para estudiar el Salmo 35. Que tengan un feliz domingo y que Dios los bendiga.